familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un test para los amantes de la historia, en el que podrás ponerte a prueba sobre el tema con 50 preguntas sobre historia. El test constará de 50 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo bien grande a estos seguidores del canal, a Jesús Enrique Vengadores Unidos, a Julia García y a Marco Ramírez. Ahora sí, comencemos el test. ¿Cómo se llamó entre 1925 y 1961 la ciudad de Volgogrado? ¿Leningrado? ¿Stalingrado? ¿O Kaliningrado? Stalingrado. ¿En qué año los musulmanes conquistaron España? ¿En el 700? ¿En el 711? ¿O en el 718? En el año 711. ¿Qué idioma hablaba Julio César? ¿Hebreo? ¿Griego? ¿O latín? Hablaba latín. ¿Cuántas colonias británicas declararon su independencia en 1776 y formaron así los Estados Unidos? ¿13, 12 u 11? ¿Qué tratado puso fin a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos? ¿El Tratado de Gran Bretaña? ¿El Tratado de Londres? ¿O el Tratado de París? El Tratado de París. ¿Qué país sufrió el terremoto más grande de la historia en 1960? ¿Japón, Chile o Indonesia? Chile. ¿De qué rey fue esposa Ana Bolena? ¿De Enrique VIII? ¿De Luis XIV? ¿O de Eduardo VI? De Enrique VIII. ¿En qué año tuvo lugar el desastre del dirigible Hindenburg? ¿En 1927? ¿En 1917? ¿O en 1937? En 1937. ¿Qué imperio indígena fue conquistado por el español Hernán Cortés? ¿El Inca? ¿El Olmeca? ¿O el Azteca? El Imperio Azteca. ¿Quién es considerado actualmente el padre del teléfono? ¿Alexander Graham Bell? ¿Antonio Meucci? ¿O Nikola Tesla? Antonio Meucci. ¿En qué año fue creado el teléfono? ¿En 1876? ¿En 1897? ¿O en 1912? En 1876. ¿Quién conquistó Granada el 2 de enero de 1492? ¿Felipe II? ¿Los Reyes Católicos? ¿O Carlos II? Los Reyes Católicos. ¿Por el asesinato de quién fue acusado Lee Harvey Oswald? ¿De John Lennon?
de Martin Luther King o de John F. Kennedy? De John F. Kennedy. ¿Cuántos países formaban principalmente la Gran Colombia entre 1821 y 1831? ¿3, 4 o 6? ¡4 países! ¿Qué países formaban la Gran Colombia? ¿Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela? ¿Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil? ¿O Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela? Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. ¿Qué fue el conocido por el nombre de Enola Gay? ¿El primer avión en lanzar una bomba atómica? ¿El primer avión creado por los hermanos Wright? ¿O la bomba atómica lanzada en Hiroshima? El primer avión en lanzar una bomba atómica. ¿Qué misión de Apolo aterrizó en la Luna en 1969? ¿El Apolo 13? ¿El Apolo 12? ¿O el Apolo 11? El Apolo 11. ¿Cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno? ¿Marengo? ¿Bucéfalo? ¿O Visir? Bucéfalo. ¿En qué año terminó la Primera Guerra Mundial? ¿En 1918? ¿En 1916? ¿O en 1920? En 1918. ¿Quién es considerada la creadora del primer modelo conceptual de la enfermería? ¿Virginia Henderson? ¿Florence Nightingale? ¿O Clara Barton? Florence Nightingale. ¿En qué país actual habitaban los fenicios? ¿En Turquía? ¿En el Líbano? ¿O en Irán? En el Líbano. ¿En qué siglo tuvo lugar la Guerra de los 30 años? ¿En el siglo XVII? ¿En el XV? ¿O en el XIX? En el siglo XVII. ¿Cómo se conoce el día que cayó la bolsa de valores, comenzando así el crack del 29? ¿Martes negro? ¿Viernes negro? ¿O miércoles negro? Martes negro. ¿En qué año se terminó el Imperio Austrohúngaro? ¿En 1919? ¿En 1914? ¿O en 1916? En 1919. ¿Qué casa real reina en el Reino Unido? ¿La Casa de Borbón? ¿La Casa de Braganza? ¿O la Casa de Windsor? La Casa de Windsor. ¿Qué estados apoyaron a Corea del Norte en la Guerra de Corea? ¿Japón y China? ¿China y la Unión Soviética? ¿O China y Alemania?
China y la Unión Soviética. ¿Quién fue el último emperador de Rusia? ¿Alejandro III, Miguel II o Nicolás II? Nicolás II. ¿Cómo se llamó el juicio en el cual Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua? ¿Proceso de Rivonia? ¿Proceso de Sharpeville? ¿O proceso de Soweto? El proceso de Rivonia. ¿En qué año tuvo lugar el gran terremoto de San Francisco? ¿En 1895? ¿En 1906? ¿O en 1922? En 1906. ¿Quién descubrió la penicilina en el año 1928? ¿Alexander Fleming, Robert Koch o Edward Jenner? Alexander Fleming. ¿En qué país se fundó en 1863 la Cruz Roja? ¿Suecia, Finlandia o Suiza? En Suiza. ¿Quién estaba al poder de Cuba cuando estalló la Revolución Cubana en 1959? ¿Fulgencio Batista, Federico Laredo Bru o Miguel Mariano Gómez? Fulgencio Batista. ¿Qué emperador ordenó quemar Roma? ¿Claudio, Nerón o Galba? Nerón. ¿De qué país fue dictador Jorge Rafael Videla? ¿De Chile, de Argentina o de Ecuador? De Argentina. ¿Quiénes eran los jacobinos? ¿Revolucionarios ingleses? ¿Revolucionarios rusos o revolucionarios franceses? Revolucionarios franceses. ¿En qué guerra tuvo lugar la batalla de Jutlandia? ¿En la guerra de Corea? ¿En la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año tuvo lugar el tsunami terremoto de Japón? ¿En el 2011? ¿En el 2014? ¿O en el 2018? En el 2011. ¿Qué país vendió Alaska a Estados Unidos? ¿China, Rusia o Noruega? Rusia. ¿Quién lideró la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Henry Fenet, Henry Giraud o Charles de Gaulle? Charles de Gaulle. ¿Cuántos años duró la ley seca en Estados Unidos? ¿10, 13 o 15? Duró 13 años. ¿En qué año se creó la OTAN?
¿En 1940? ¿En 1945? ¿O en 1949? En 1949. ¿Cuántos países formaban parte de la Unión Soviética? ¿12, 15 o 10? ¿15? ¿Qué significan estas siglas que se convirtieron en el símbolo de Roma? ¿El Senado y el poder romano? ¿El Senado y la República Romana? ¿O el Senado y el pueblo romano? El Senado y el pueblo romano. ¿En qué siglo se inició el régimen político conocido como absolutismo? ¿En el siglo XVI? ¿En el siglo XVIII? ¿O en el siglo XIV? En el siglo XVI. ¿En qué mes de 1912 se produjo el hundimiento del Titanic? ¿En febrero? ¿En abril? ¿O en marzo? En abril. ¿Quién fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? ¿Grazia Deledda? ¿Bertha von Suttner? ¿O Marie Curie? Marie Curie. ¿Qué papa solo ejerció su cargo durante 33 días? ¿Juan Pablo II? ¿Benedicto XVI? ¿O Juan Pablo I? Juan Pablo I. ¿A qué país atacó el huracán Paulina en 1997? ¿A México? ¿A Brasil? ¿O a Bolivia? A México. ¿A quién derrocó Pinochet en 1973? ¿A Salvador Allende? ¿A Eduardo Frei Montalva? ¿O a Jorge Alessandri? A Salvador Allende. ¿Cómo se llamó el primer mono lanzado al espacio en 1948? ¿Adán? ¿Albert? ¿O Arthur? Albert. ¿En dónde se puso en marcha la primera línea férrea en el mundo? ¿En Inglaterra? ¿En Alemania? ¿O en China? En Inglaterra. Y bueno familia, hasta aquí este test histórico. Espero que os haya gustado mucho y hayáis aprendido cosas nuevas e interesantes de la historia universal. Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Si te gustan este tipo de test, recuerda revisar la descripción del vídeo, pues ahí encontrarás todos los tests relacionados con la historia que hay en el canal. Les mando un enorme y cariñoso abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.